Eh, Hola, ¿cómo están todos? Qué bueno. ¿Se me oye bien ahí? ¿Se me oye atrás? Ahora partí con el micrófono porque la vez anterior no se me escuchaba tan bien. Eh, bueno, me presento, soy Sebastián Montero, yo estudié filosofía y me he dedicado también bastante a temas de psicología y en esta ocasión vengo a hablar del tema de la segunda mitad de la vida, desde una perspectiva principalmente junguiana, es decir, desde la psicología de Carl Jung. No estoy seguro si habrán escuchado de él, si lo conocen. Algo, sí. Sí. Eh, entonces, bueno, partimos por la pregunta de qué ocurre cuando ya no basta con cumplir expectativas. ¿Por qué partimos por esa pregunta? Porque Carl Jung define la vida principalmente en dos mitades, una primera mitad y una segunda. Esto no es exacto, no es por edad específica, es más bien de hecho un proceso de transformación psicológica, es decir, puede darse antes o después o nunca. Hay gente que en alguna medida no vive exactamente ese proceso y se puede quedar atascada en épocas anteriores sin hacer un avance. Eh, entonces me gustaría partir por una pregunta más de experiencia. Si es que quieren contestarla, por supuesto que no están obligados, pero me gustaría saber, también puede ser una pregunta para ustedes mismos, para respondérsela a cada uno. Si es que hay cosas claramente que ustedes recuerdan que hayan encontrado que eran muy importantes hace tiempo, en alguna primera mitad de la vida, y que hoy dicen, en realidad no era tan importante. Cosas que querían conseguir, no solo materiales, sino que vitales, cosas sociales, relaciones. Eso. eh, ¿Sí? Sí. Si alguien quiere comentar alguna cosa, perfectamente bienvenido. Bienvenida. Como yo siempre he pensado, mirado hacia atrás, si eso es lo que quiere, exigirse tanto en lo del trabajo. Ya, exigirse en qué verdad. ¿En el trabajo? Claro, sí. Como por los hijos también, exigirse cosas que uno, ahora que es tan grande, uno dice, ¿para qué le puse tanto énfasis a eso si no era tan importante? Por ejemplo, la religión, Claro, que vamos a misa, que esto, que... Y ahora los niños están ni ahí con eso. Más lo que peleamos por eso y al final hicieron su vida sin... claro. sin Ahora puede haber quedado algo ahí, ¿no? probablemente, pero sí siento que uno invirtió energía con respecto a la educación de los hijos en cosas que realmente no eran tan relevantes para la vida de ellos. Claro, sí. ¿Algún otro, otro pensamiento claro respecto a algo que haya sido evidentemente importante al principio y que uno luego dice quizás no? Creo que todos los tenemos. Eh, Voy a continuar entonces presentando un poquito, muy brevemente, a Carl Jung. Seguramente han escuchado de él, muy famoso, psicoanalista, discípulo de Freud. Eh, Él fue el principal discípulo de Freud. De hecho, Freud lo llamaba durante una buena época el príncipe heredero. Esto porque la expectativa de Freud era que fuera él quien continuara su misión de construir el psicoanálisis. Pero luego dejó de ser así porque se separaron en una época por diferencias de ideas. Eh, y eh, Jung propone acá, sobre esta idea de la primera y la segunda mitad de la vida, que esto se da por no etapas específicas, no por edades marcadas, como lo han propuesto otras personas, otros psicólogos, sino que a través de problemas, de conflictos. ¿Por qué? Porque él dice que el conflicto es algo que amplía la conciencia. Uno se enfrenta a un conflicto en la vida, esta experiencia que todos hemos tenido, y ese conflicto nos pone ante una, digamos, bifurcación de caminos. Uno tiene decisiones que tomar. Y también muchas veces pasa uno prefiere escapar, no decidir, y eso también es una decisión. Entonces no hay forma de evitarlo.
Entonces, cada vez que enfrentamos un problema, se pierde un nivel de inocencia. ¿Y por qué se pierde un nivel de inocencia? Porque cuando uno es un niño, dice Jung, uno no tiene problemas. Obviamente puede sufrir, pero los problemas en realidad son de los padres o de los educadores, de otros. Porque la carga de, en el fondo de la consecuencia de lo que sea que hagamos, no, no la asume el niño. Y eso es normal y está perfectamente bien. Entonces, los conflictos que afrontamos en nuestra vida generan la conciencia, porque al ir creciendo, al llegar a la adolescencia y luego a la juventud, esos conflictos empiezan a interiorizarse como opciones. Ahora el conflicto ya no es algo de lo que se hace cargo mi familia, sino que eventualmente eh, ese conflicto se me pone como opciones de vida. ¿Qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? Eh, ¿Quiero tener una profesión o no? ¿Quiero familia o no? Se vuelve algo más problema mío. Entiendo. Sí. Y, y, y esto toca un tema eh, que yo le puse este nombre, digamos, Jung no le pone ese nombre, infantilismo ontológico, suena un poco complicado, pero en realidad es bastante sencillo, es infantilismo no en el sentido simplemente psicológico, como hablar de la niñez, sino que infantilismo como de actitud de vida, un infantilismo ante el mundo. Y es súper loco porque el infantilismo en el fondo puede ser algo que nos dure la vida completa, perfectamente. Y a mucha gente le pasa. Eh, No maduran. sí, es no madurar. Pero es un tema bien profundo, creo yo, porque una... Es súper inconsciente. Es súper difícil abordarlo porque para otros puede ser súper evidente desde afuera, pero para la persona misma le es difícil verse desde afuera y tratar de salir de ahí. Por supuesto que esto no siempre es una cosa que nos aborde completamente. El micrófono se escucha Ah, una sí, suerte de disculpa. juego Ahí me avisan de si es que se escucha muy mal. Ahí, ya, claro. ¿Ahí se ve mejor? ahí está Ahí, perfecto. ya, buenísimo. Gracias. Eh, este infantilismo es, digamos, una postura de vida, por supuesto que generalmente inconsciente, que funciona como expectativa, una expectativa de que el mundo, de alguna manera, nos debe algo. Eh, Esto puede verse a través de Dios, de una ideología política, del Estado, de los padres. Es la idea de que lo que sea que a mí me esté pasando no es mi culpa. Eh, Mucha gente vive la vida entera y, y con la edad que sea, no es capaz de asumir que las cosas podrían haber salido mejor y que fue su responsabilidad. Muchas veces la gente piensa, no, es que mi papá fue así o que mi país tenía tal problema económico. Y, y el problema de eso muchas veces es verdad, en algún sentido. O sea, sí puede pasar con una persona que nace en condiciones muy difíciles, tanto por una situación familiar o porque una persona puede nacer en Corea del Norte, por decir algo dramático. Es difícil que el resto, digamos, le ponga la responsabilidad encima y diga, ah, es tu culpa que no te haya salido bien lo que sea. Difícil. Pero en algún sentido sí o no. Hay una parte que es de uno, siempre, creo yo. Al menos en mi postura. Aquí se me viene a la mente, de hecho, un ejemplo, no sé si lo conocen o lo han leído, un autor ruso que se llama Alexander Solzhenitsyn. Sí. Tremendo. Y, y él, bueno, pasó de un campo de concentración alemán, luego volvió a Rusia, pensando que en Rusia lo iban a recibir bien porque él era ruso, y de hecho lo llevaron a Locula, el campo de concentración ruso, porque venía, digamos, infectado de la ideología occidental, entonces no podía volver a integrarse. Entonces, claro, piensa en él desde la perspectiva de, sería muy fácil decir, nada de eso fue su culpa. Obviamente, si está en la peor época del siglo XX,
en los peores lugares, y él lo que hizo fue reflexionar y decir, ya, quizás la mayoría de esto no fue mi culpa, pero el 1% o 5% de responsabilidad que puedo tener yo, ¿qué podría haber hecho yo distinto o un poco mejor que me hubiera llevado a otro final, digamos, a estar en otra parte, a no estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado? Entonces, ahí considero fascinante esta frase que dejé ahí de Nietzsche, que en el fondo solamente hay un derecho humano básico, el derecho a hacer lo que a uno le plazca. Y con él viene el único deber humano, que es cargar con las consecuencias. Y es una frase muy dura, muy dura. En especial en una época como la actual, donde la temática de los derechos y deberes se habla muchísimo, muchísimo. Y en todo el mundo actualmente, en todo el mundo, al menos todo Occidente, se habla muchísimo, especialmente del tema de los derechos y los derechos humanos, que no dejan de ser discusiones importantes, pero en el fondo esos son construcciones humanas, políticas, que luego nosotros ponemos por encima, pero lo que dice Nietzsche acá es, verdaderamente lo que hay es lo humano, que tiene que ver con esta idea de que en el fondo uno igual puede hacer lo que quiera. Y tanto tomar decisiones como no tomarlas siempre implica un sacrificio. Entonces, esto lo pongo acá no para desarrollarlo en profundidad, pero sí para decir que el viaje del héroe representa arquetípicamente la idea de salir de ese infantilismo. ¿Por qué? Porque el héroe es quien toma responsabilidad, básicamente. Es quien decide ante cualquier problema de la vida, ante cualquier amenaza, ante lo que sea, tomar la carga y ir directamente a enfrentar, mirando cara a cara, cualquier peligro que sea que haya al frente. Tiene que ver con esa voluntad, con esa intencionalidad, principalmente. Y por supuesto que eso es un sacrificio, pero lo que implica es encontrar un tesoro. Y eso es lo que nosotros vemos en absolutamente todas las historias de héroes. En absolutamente cualquier mito, película, actual o del pasado, de cualquier época, siempre se ve en un relato heroico que el héroe sale de un mundo normal, del mundo ordinario, cotidiano, se encuentra con algo que sale de lo cotidiano, que sale de lo que él esperaría un día a día, y lo sigue, y al seguirlo se encuentra con un mundo desconocido, y por lo tanto se atemoriza, decide generalmente rechazarlo porque es mucho, pero cuando lo llega a aceptar, ese camino lo lleva a la mejor aventura de su vida, y eventualmente a encontrar un tesoro. Ese tesoro suele representarse como algo material, pero por supuesto que implica también una transformación personal. Cuando vuelve ya no es el mismo. Y esa vuelta siempre viene con el último paso, que es el retorno con el elixir. El elixir es una representación de lo que sea que esa transformación le trajo, que ahora él puede venir y compartir con la comunidad de la que salió. Eso, no sé, cualquier persona que haya leído o visto El Señor de los Anillos, calza perfecto. Pero esto, El Señor de los Anillos o la vida propia, por supuesto, si uno ha vivido eso un montón de veces. Entonces, nosotros hacemos ese tipo de sacrificios y cumplimos con ese tipo de exigencias. Una persona, por ejemplo, muy sensible, puede tener que endurecerse para funcionar profesionalmente. Eso es un sacrificio, porque hay que dejar algo de lado, hay que dejar algo atrás, para poder adaptarse al mundo que nos está pidiendo algo. En el fondo, yo he sido, de alguna manera, me he construido en mi familia como niño, como adolescente, como joven de una manera, y luego tengo que enfrentarme a un mundo que no siempre es como yo pensé que iba a ser. Generalmente no. Generalmente tiene desfases con muchas cosas y a veces son muy duras. Uno puede, uno puede pensar por ejemplo, las cosas van a salir bien de una manera optimista, un poco ingenua. Y a veces hay que poner más de uno para que salgan así de bien. Y de hecho eso me recuerda una frase que durante harto tiempo tuve presente, de Bruce Lee, que no es la que todo el mundo conoce, que decía algo así como, creer que un tigre no te va a comer por ser buena persona
O sea, no, creer que la vida no te va a tratar mal por ser una persona es como creer que un tigre no te va a comer por ser vegetariano. Y claro, tiene mucho de cierto, mucho de cierto. Uno tiene expectativas ante la vida y, y para adaptarse al mundo, uno tiene que sacrificar cosas. Por ejemplo, cuando yo decido qué es lo que voy a estudiar, eh, estoy sacrificando todas las otras opciones de dedicaciones. Sí, cuando yo decidí estudiar filosofía, podría haber decidido estudiar ingeniería, o trabajar en otra cosa, o no sé, viajar o no hacer nada, quedarme, no sé, tirado en el sofá. Y muchas de esas opciones podrían haber sido muy atractivas. O más en el día a día incluso. Cuando yo decido leer un libro, no me estoy leyendo ningún otro, me estoy leyendo ese. Cada opción es un sacrificio. Suena quizás, la palabra sacrificio a veces tiene una carga un poco dura. Pero si tú lo elegiste, no creo que sea así. ¿Por qué no? No, tú lo elegiste, era porque tú lo querías. Pero, pero, pero te cuesta algo, ¿o no? Yo no renunciar algo para tener, pero es algo Claro, que tú elegiste. Pero estás renunciando a otras cosas. claro. Pero porque tú quieres. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Es voluntad, es porque tú quieres, efectivamente. Idealmente, porque también puede ser que uno de repente deja las cosas pasar nomás en la indecisión. O no, eso también pasa. ¿Cómo te sientes si te equivocas? Pasa mucho también. Sí. Pasa mucho que uno se equivoca, pero yo creo que es siempre, Aprendizaje. siempre, sí, siempre hay grados, por supuesto, pero es mejor equivocarse que dejar pasar Está bien. Claro, porque ese es el tema. Los seres humanos somos, y todo el mundo lo sabe, somos limitados. Somos limitados, no solo por nuestro tiempo de vida, sino que también, por ejemplo, mi capacidad de atención es, pero mínima. O sea, es como cuando uno está en la cocina y de repente se apaga el sonido del refrigerador y viene esa como tranquilidad y uno dice como, ah, estaba sonando el refrigerador. Pero en el fondo están siempre pasando un millón de cosas alrededor de uno y uno le puede poner atención a dos. Eh, uno no le pone atención a la persona que va caminando por allá o al auto que va pasando por la calle. Sí. Y entonces la atención es un sacrificio. Porque cuando yo le pongo atención a una cosa, no se la pongo a las otras 2 millones que hay al lado mío. ¿Cómo dice que las mujeres pueden caminar más que el chico al mismo tiempo? Claro. Las mujeres pueden caminar. De hecho, yo las he visto en el tráfico manejando, quitándose los labios y levantando el celular. Es cosas al mismo tiempo. Cosas que multifacéticas. No sé si los hombres nos concentramos en esos temas específicamente, como usted dice, y hacemos esa tarea bien. Estamos súper Tratamos bien. de hacerla. Súper bien. Claro. Bueno, podemos decir que tienen más capacidad de abordar cosas que los hombres, podemos decir eso. Pero aún así hay que elegir, digamos, aún así hay que elegir a qué cosas le vamos a poner atención y a cuáles no. Y ese elegir, desde elegir lo que voy a hacer hoy día cuando me levanto, al libro que voy a leer o que no voy a leer, a la película que voy a ver o que no voy a ver, a si voy a ver a un amigo o no, o a este amigo y no a este otro, cada elección es un sacrificio del resto de las opciones que podría haber tomado. Es una renuncia, efectivamente. Y eso, en el fondo, es por un lado algo quizás puede sonar un poco, por un lado obvio y por otro lado duro de aceptar, pero tiene algo bueno también, que es que cuando yo elijo cosas, le estoy dando un valor, estoy diciendo esto es más importante. Y de todas maneras, y por eso es bueno. Pero ese sacrificio implica que las cosas que uno deja de lado, que uno deja atrás, por cualquier motivo, eh, quedan ahí, digamos. Son parte de lo que yo estoy nombrando acá como ejemplo de adaptación. Puede ser un pendiente. ¿Cómo? Lo dejo como un pendiente. Sí, claro, claro. Y uno suele dejar pendiente por décadas. Se llama procrastinar. También, también. Pero hay muchas cosas que dejamos pendientes por décadas. O no sé si, quizás no tantas, pero desde cosas más banales a cosas más importantes, uno a veces pasa años pensando en hacer algo y lo va chuteando de a poquito pensando que
no es el momento, mejor más adelante, todavía no es tiempo. Y bueno, a veces se pasa la hora con algunas cosas. Una persona muy imaginativa, por ejemplo, podría volverse excesivamente práctica. En el fondo uno, para adaptarse al mundo, sea el laboral, el social, el que sea, uno tiene que moldearse un poco, porque no puedo venir yo imponer mi voluntad y que el mundo, digamos, me tome como sea que yo vengo desde mi infancia. Uno se tiene que adaptar, moldear un poco. Entonces, en ese adaptarse, uno se encuentra con ese momento en que tiene que ir sacrificando cosas. Entonces, alcanzar el objetivo social tiene lugar a costa de la totalidad de la personalidad, dice Jung. Eh, Mucha, demasiada vida que también podría haber sido vivida, queda tal vez arrumbada en el trastero de los recuerdos polvorientos, aunque quizá queden todavía brasas bajo las cenizas. O sea, lo que está diciendo acá es que esos sacrificios que nosotros hacemos para alcanzar ese objetivo de estos logros, de salir al mundo, en el fondo es como con un espíritu de conquista del mundo. En la juventud esa es la función. Es una especie de conquista, es salir al mundo y lograr cosas laborales, de trabajo, conocer gente, tener miles de éxitos distintos, tener, no sé, pareja, familia, todas las cosas que en el fondo todos conocemos que son parte de la vida y que son importantes, son objetivos sociales y se hacen a costa de la totalidad de la personalidad. ¿Y por qué? Porque no podemos obtener la totalidad de la personalidad porque tenemos que hacer estos sacrificios. Y quizás yo tuve que sacrificar, por ejemplo, mundo independiente, personal o más introspectivo por adaptarme a un ambiente más social, etc. Pero dice que quedan brasas bajo las cenizas. No mueren completamente esas cosas que sacrificamos, no desaparecen de la existencia, porque nada desaparece de la existencia, ni siquiera las cosas psicológicas, no solo las materiales, digamos. Y eso él lo llama la vida no vivida, concepto que a mí me parece que impacta un poco como término. La vida no vivida. En la juventud. ¿Se puede vivir después? Sí, se puede. De hecho, es parte de la idea. Es parte de la idea. En el fondo, esto apunta hacia lo que dice acá, hacia la totalidad de la personalidad. Él habla de que ese objetivo de la primera mitad implica sacrificar cosas. Esas cosas que se sacrifican, él en el fondo es la totalidad de la personalidad, porque para yo ir desarrollándome tengo que dejar algunas cosas atrás y tomar elecciones. Esas cosas que yo no elijo funcionarían como parte de esa totalidad, que se dejan atrás. Entonces luego está la vida no vivida. Porque en la juventud sacrificamos muchas posibilidades para hacer funcionales al mundo. Es necesario esto. Desde la mitad de la vida, las vidas no vividas comienzan a reclamar atención. Las vidas no vividas, eh, todas estas cosas que nosotros sacrificamos, que no son necesariamente actividades, no es en el sentido de caprichos, no es en el sentido de a mí me hubiera gustado quizá necesariamente pegarme un viaje a Brasil o cosas así. Pueden tomar esas formas, pero no es específicamente esa forma, sino que tiene que ver también más con, con algo más personal, con algo más de desarrollo. Eh, Como por ejemplo, cosas que quedan sin vivir pueden ser la vida afectiva, que uno deja relegada por el exceso de racionalidad, por ejemplo. O sea, uno de repente se dedica mucho a algo, tiene que ponerle mucha cabeza a un tema y deja relaciones o afectividad de lado. Esas son cosas que se sacrifican. Entonces, la espontaneidad que uno pierde por exceso de responsabilidad, personas que son súper comprometidas y responsables, y podría ser más espontáneo, más libre un poco, cosas que cuestan un poco. Entonces dice, todas esas cosas que se van dejando, esa vida no vivida, da paso a lo que es la crisis de la mitad de la vida. ¿Cuánto es la mitad de la vida? Bueno, claro, la mitad de la vida no queda específicamente en una edad. Él suele hablar de un rango más o menos grande, entre como 35 y 45. No es muy relevante porque en el fondo lo que él dice principalmente es que es una exigencia psíquica, una exigencia mental, es un momento que varía. Hay gente que lo puede vivir muchísimo más tarde o antes también. Entonces no es necesariamente una edad específica.
Además, la mitad de la vida es algo bastante relativo. La mitad de la vida hoy no es la mitad de la vida de hace 5 siglos atrás. Entonces, claro. Eh, esa frase me parece interesante. No va tanto al caso de este punto, pero él habla de que nada afecta más la vida de los niños como la vida no vivida de los padres. Yo creo que es algo bastante intuitivo, de alguna manera es comprensible seguramente por todos ustedes. Eh, Eso me recuerda, por ejemplo, a mí, como caso de ejemplo para que se ilustre el punto. Me recuerda un amigo mío del colegio que siempre tuvo muchos problemas con su papá. Y, y claro, en una ocasión me contó que su papá, digamos, lo tuvo a él joven, él estaba entrando a estudiar una carrera que le gustaba y debido a que su polola quedó embarazada, él tuvo que dejar la carrera y se dedicó para siempre a algo que no le gustaba mucho. Ahí está presente toda su vida no vivida. Tuvo muchos problemas con su hijo, muchos roces, lo trató muy mal en muchas ocasiones y obviamente él no quería, inconscientemente, él le echaba la culpa de que su vida podría haber sido mejor. Sí. Y esa es la vida no vivida que no se desaparece, o sea, no, uno tiene que conscientemente incluirla como un proceso, no se desvanece simplemente porque haya quedado atrás. Entonces aquí Jung hace digamos, pone este punto de inflexión, lo llama él, que es la mitad de la vida. Él hace la analogía con el sol, habla como si fuera el día, habla de la mañana y de la tarde de la vida. Y dice, no podemos vivir el atardecer de la vida con el mismo programa que la mañana. Pues lo que en la mañana era mucho, en el atardecer será poco. Y lo que en la mañana era verdadero, en la tarde será falso. Y esto es algo bastante interesante y yo diría que innovador, al menos en su época. En el fondo él está diciendo que eh, tendemos, y una cosa bastante de nuestra época también, en unos minutos voy a abordar un poco por qué. Tendemos a considerar bajo el mismo parámetro la vida completa. Este parámetro como de éxito de material, laboral, eh, y ese parámetro es principalmente de la primera mitad. Este parámetro exterior lo llama él, este éxito externo, que no, ojo, él no lo critica, no está diciendo que ni la primera ni la segunda mitad sean mejor o peor. No es una comparación directa a eso. Está diciendo que simplemente las dos mitades son diferentes y tienen objetivos diferentes, y como objetivos diferentes se abordan de manera distinta. Entonces, eh, tratar con los mismos criterios, la segunda mitad, aquí él lo llama la tarde de la vida, eh, va a hacer parecer como debilidad cosas que no lo son. Entonces, la modernidad no nos prepara para el sentido. ¿Qué significa eso? Que desde toda la historia de la humanidad completa, y esto es algo que todos sabemos, las religiones preparaban para esta etapa, para la segunda mitad de la vida. Y de hecho, esto es un tema desde bastantes perspectivas, porque todas las culturas anteriores, eh, y eso por supuesto que es una generalización bastante grande, pero todas han tenido distintos tipos de rituales que en el fondo suelen cumplir la misma función aunque sean diferentes en cada cultura. Muchos de ellos son rituales de paso. Y los rituales de paso permiten una claridad muy evidente cuando se pasa de una etapa a otra. Hoy tenemos, por ejemplo, cosas como la primera comunión, y en cada religión hay sus rituales, por supuesto, el bar mitzvah, y también en cada país tienen sus rituales, y son rituales que nos permiten con claridad identificar el paso de una etapa a otra, el paso a la adolescencia, o a la madurez, o el matrimonio, es un ritual, por supuesto, también, y que va en la misma línea. Y estos rituales nos dejan claridad respecto a los pasos de etapa. Pero cada vez tenemos menos rituales. Cada vez tenemos menos rituales y no solo tenemos menos rituales, sino que eh, los rituales que tenemos los respetamos menos, los vemos como algo menos sagrado. Hoy, por ejemplo, es muy común que la gente diga, no, pero si el matrimonio es un papel, un cartón, el título universitario es un cartón también, todo un cartón. Eh,
parece como que se denigra un poco, como si no tuviera ningún sentido, ningún valor, claro. Y, y esa pérdida de lo ritual nos desconecta de lo simbólico, y al desconectarnos de lo simbólico nos desconectamos de la historia de la humanidad completa. La modernidad, esto es un tema un poco amplio, pero en la modernidad, desde la época de la Ilustración, con el surgir de la ciencia, desde, no sé, desde Galileo, desde Descartes, eh, comenzó esta especie como de, de exacerbación de la racionalidad a costa de otras cosas, de lo simbólico, de lo religioso. No estoy hablando de una religión, estoy hablando de lo religioso, simplemente como lo espiritual. Eh, entonces la modernidad, siendo esto, siendo esa exacerbación de la razón, no nos ha preparado para el sentido. Porque en la actualidad, la primera mitad de la vida tiene mucha preparación. Le enseñamos a los jóvenes y a los niños a prepararse, a tener disciplina, a buscar a perseguir las cosas que les gusta, que desean, a sus sueños, a trabajar, a todas las habilidades que van a necesitar para obtener estos éxitos del principio de la vida. Pero luego parece que hay un freno porque no tenemos preparaciones para lo que viene después. Quien arrastra la ley de la mañana hasta el atardecer, dice Jung, lo pagará con daños anímicos. Entonces, ¿qué significa que la segunda mitad sea introspectiva? Bueno, aquí Jung dice que la segunda mitad deja de ser tan exterior, deja de ser tan las cosas que quiero de afuera, que no es simplemente materialismo, tiene que ver también con la vida social, con salir, con conocer gente, eh, con pareja, con hijos, con etcétera. Tiene que ver con el fondo que la energía mental está dedicada hacia afuera, con esta salida a la aventura del héroe también, con ir hacia el mundo, conquistar. Y la segunda mitad de la vida tiene que ver con algo más introspectivo, algo más hacia adentro. Eh, en el fondo la primera mitad está marcada por esta idea. Debo convertirme en alguien, debo ser alguien. Y la segunda, ¿qué lugar ocupa mi vida dentro de algo más grande que yo? ¿Qué legado estoy dejando, por ejemplo? ¿Qué le puedo transmitir a mis hijos, a mis nietos, a otras generaciones? El ego, en el fondo, deja de ser el rey de la personalidad. Al principio es más el rey de la personalidad. No por una cosa, porque cuando uno dice el ego tiene esta como connotación media negativa, ¿no? No, no es negativo, porque es necesario. Construir identidad, construir eh, personalidad, carácter. Pero luego el ego tiene que dejar de ser el que mande. La mirada, entonces, sobre la vida completa es parte de las características de la segunda mitad de la vida. Porque la juventud vive proyectada hacia adelante, ¿cierto? Hacia esta como construcción y conquista. Y la madurez comienza a mirar la vida completa, la totalidad. Incluso también tiene este aspecto como de filtrar, de preguntarse qué es lo que realmente ha sido valioso, qué es lo que transmito, qué cosas podría haber hecho mejor, qué, y volviendo a lo anterior, qué cosas dejé sin vivir, que me hubiera gustado vivir y que todavía puedo retomar. Entonces hay un vínculo entre lo individual y lo universal. Evaluamos la segunda mitad de la vida con criterios de la primera. Eso es algo que pasa mucho hoy. No pasó siempre. Esta idea del éxito, de la ambición. Una persona, por ejemplo, que ha tenido éxito laboral, pero que sigue manteniendo una ambición muy obsesiva, muy avanzada de edad, y que no quiere dejar paso, por ejemplo, a que la familia se haga cargo o a que lo ayuden. Es como desconfianza, quizás, por poner un ejemplo. Eh, Tiene que ver con ese mantenerse en etapas anteriores, no querer avanzar, no querer dar paso. Jung dice que las personas que le tuvieron miedo a la primera etapa, las personas que más, comúnmente las personas que más miedo le tuvieron a vivir, a desenvolverse, son las personas que también más miedo le tienen a avanzar en esa segunda etapa en general. Los símbolos nos conectan aquí, lo individual con lo universal. Bueno, este es el tema de Jung de los arquetipos, ¿cierto? Estos símbolos que vemos en la historia, como el del héroe, el del anciano sabio, el de la sombra, eh, la muerte, el renacimiento, la resurrección,
son símbolos que vemos por todas partes y que conectan esto individual con lo universal, con la historia de la humanidad completa. Entonces, para eso nos han servido siempre la religión y las mitologías. Esa es la función principal que tienen. Por eso, y aquí Jung no está haciendo una apología o propaganda de ninguna religión. Él no nos está diciendo hay que convertirse en religioso. Justamente lo interesante es que él está haciendo una descripción específicamente psicológica. Está diciendo, más allá de que si tal religión o tal otra es correcta o... No, ese no es el tema. No está haciendo una afirmación metafísica acá. Lo que está haciendo es decir, la mente, la psique nos lleva, nos pide esto. Nos pide símbolos, nos pide eh, acercarnos a esa fuente de la que hemos sido parte de toda la historia. La humanidad completa ha sido parte de la historia de, de, de ese legado que se transmite a través de los mitos, de las narraciones. Y la ilustración, esta época de la ciencia y de la racionalidad, tiende a romper con esto. Nos quedamos entonces encerrados en nuestra biografía. ¿Por qué? Porque si rompe con esta conexión con lo humano, con el hilo conductor de la historia, es como que al perder esa conexión en la segunda mitad de la vida, vas a ver esa pregunta que queda como apagada de ¿qué legado dejo si no tengo esta conexión con lo que las culturas anteriores siempre tuvieron? En otras culturas los sacerdotes o los chamanes siempre fueron los ancianos sabios, siempre fueron los que guardaban los misterios del mundo, a los que había que acudir cuando había algo que no conocíamos, a los que se les preguntaba consejo, los que tomaban las decisiones finales y los que entregaban el rayado de cancha de qué es lo correcto y qué es lo que no, la conexión con espíritus. En el fondo la estructura, siempre daban eso. Y hoy como que se ha perdido algo de eso que tiene que ser recuperado. Entonces hay una función, dice Jung, cultural. Porque es súper curioso acá. Jung dice algo que no suena tan alocado, pero es como que no lo pensamos usualmente. Todo el resto de los mamíferos tienen vidas que principalmente cumplen la función de mantener la especie. Cualquier otro mamífero tiene un tiempo reproductivo y después pareciera que deja de ser relevante. Los seres humanos no. Los seres humanos tenemos un tiempo reproductivo y después tenemos mucha vida por delante. Entonces Jung dice, ¿por qué? Porque nosotros somos los únicos que tenemos esta característica. Entonces dice, la naturaleza no hace cosas porque sí, así que algo hay acá. Y él cree que la función que tenemos desde la segunda mitad de la vida es cultural. La primera mitad es esta idea de conquista, de expansión y de reproducción, y la segunda mitad es cultural, es un pasaje del yo individual hacia la totalidad, hacia la conexión con la historia. Y eso se puede transmitir, por poner algunos ejemplos entre miles, de enseñanza, mentoría, por ejemplo, eh, servicio, arte. Son misiones que suelen cumplir desde la segunda mitad de la vida en adelante. Y esto es algo, digamos, de todas las culturas. En tribus primitivas, los ancianos son guardianes de los misterios y de las leyes. Y en ellos se manifiesta la cultura de la tribu. Deja pensando eso, creo yo, en especial evaluando los tiempos actuales. Nos da una perspectiva distinta. Así que ante eso yo dejo unas preguntas acá, entre muchas otras, pero me gustaría escucharlo más a ustedes respecto también a esto o a otras preguntas que puedan surgir en torno a esta idea. Por ejemplo, ¿qué sentido me guía ahora? Es una que me interesa bastante. Así que aquí dejo yo mi presentación de este tema y me gustaría escucharlo de ustedes. ¿Qué, qué sentido sienten que lo guía? ¿O qué le hace sentido también de lo que dije yo respecto al tema del sentido actual? Ser un poco egoísta y preocuparse un poco más de uno mismo y de las cosas que tienen que dejar de lado. En mi caso, ponte tú, es la pintura. Ya, Yo tengo varios años de óleo y ahora estoy estudiando acuarela para tener otro conocimiento. Y eso me lo he regalado, ¿ya? ya. Para mí es de oxígeno y me hace súper bien. Eso es un tema. Otro tema es viajar. También cosas que me tuve que privar.
y he viajado bastante y eso también me enriquece a mí. ¿Ya? No son cosas que me regalan. ¿Ya? Tengo una pura nieta y es el mejor de los regalos que he recibido. Y también, aunque la tengo lejos, en la videollamada, que las conexiones que tenemos hoy día, la tengo conmigo y la disfruto, pero increíblemente. O sea, eso es otra cosa que es un regalo que lo tengo hoy y bastante no está. Y como te digo, pasa a ser yo por lo menos, he pasado a ser un poco egoísta, pensando un poco más en qué ocupo mi tiempo para regalonearme yo. Ya. ¿Ya? Y eso. Yo no diría que eso es siempre egoísta, ¿eh? Pero que a veces es necesario. Puede de repente, por supuesto. ¿No? ¿No? No, yo creo que es parte del desarrollo. O sea, ¿sabes qué? Yo creo en estas etapas, ¿Mm? pero yo realmente creo que la preparación viene adelante. ¿Sabes qué? La preparación viene adelante. O sea, yo personalmente soy siempre muy inquieta. O sea, vengo de una familia inquieta, una familia donde, bueno, mi padre era un abogado, tenía la gracia que era muy culto. Y siempre me incentivaron en este sentido muy profundo en la vida. O sea, era algo que siempre en mi casa se habló. El sentido del servicio, el sentido del país, el sentido de la amistad. Entonces, si bien hice muchas cosas, yo creo que igual siento ese llamado a seguir creciendo. O sea, mi interés es la vida seguir creciendo. Porque creo que en la medida que tú creces, vas dando. Y en ese sentido, hay gente que admiro, porque tú a mí impresiones que impulsan. Quiero trabajar en la Universidad de Chile, o sea, en el equipo, o sea, curioso, una persona de 85 años todavía interesada en seguir participando en algo tan distinto. Pero esa gente me mueve. Porque digo, qué maravilla que tenga esa energía. ¿Te fijas? Entonces, yo particularmente siento que mi vida, el sentido es el servicio, el seguir creciendo, pero para los demás. O sea, no me veo sola en el camino. Me veo como que una es parte de. Así fue enseñada y así, ¿no? O sea, yo creo que de las cosas que extraordinarias es este sentido comunitario. Sí, Y creo que es lo que falta. sí. Sí, a mí creo que es algo que falta de todas maneras. Yo creo que es algo que muchísima gente siente que falta hoy en día. Claro. Y se busca de muchas maneras distintas. O sea, esas cosas no desaparecen. Entonces, ante la sensación de que nos falta comunidad, es uno de los motivos por los que la gente de repente se une, por ejemplo, de manera así vital a grupos de otras cosas, de partidos políticos, por ejemplo, cosas así. En el fondo, es por falta de comunidad, de repente. Y porque somos seres sociales, o sea, somos seres, o sea, yo creo que uno se va conociendo a sí mismo. Por un lado, un trabajo personal, pero por otro lado, en medio de otros. O sea, son nosotros los que te enseñan quién eres tú, Bárbara. O sea, las dos cosas, digamos. Yo no separo. Siento que van como unidas. Pero sin embargo, la sociedad no mira bien a las personas de edad. ¿Y mira bien qué? Jung diría que eso es un síntoma de una sociedad problemática. De verdad. Claro. Egoísta, pero también perdida, desorientada. Porque cuando no tenemos esa visión más de sentido construido desde la segunda mitad de la vida en adelante, ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas en la segunda mitad de la vida quedan en esta desorientación de que ¿dónde encuentro el valor en esta mitad de la vida? Porque parece que Jung hace esta metáfora del sol, ¿cierto? De la mañana y la tarde. Es decir, en la mañana tiene esto de que cada vez ilumina más, porque va cada vez más hacia arriba. Y luego empieza a bajar, pero ese bajar, dice él, si lo vemos desde la primera mitad, parece solamente eh, como, como una debilidad o como una pérdida. Dice. Pero eso es un problema social, porque, o sea, de nuestra cultura. Porque entonces estamos perdiendo, ¿no? Todo lo que esa mitad nos puede ofrecer
que no estamos viendo por evaluarlo como esta típica metáfora de evaluar, ¿cómo era? De evaluar a un mono y a un pescado por cuál escala mejor los árboles. En el fondo es malo el criterio, ¿no? Ahí nos estamos perdiendo de algo muy valioso. Dice, nos estamos perdiendo de algo muy valioso. Y al hacer eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo que desde la segunda mitad de la vida las personas, al sentirse mal por evaluarse con los criterios equivocados, empieza a pasar mucho más que se quedan pegadas en la etapa anterior. Entonces uno se encuentra, por ejemplo, con un típico caso de persona que entra en una crisis, entonces de repente se compra una moto y se hace un tatuaje y tú decís como, ¿qué está pasando aquí? Anda en skate. Claro. O también nombra casos de, no sé, de madres que empiezan a competir con la hija por los pololos de la hija. Entonces, pues claro, dice, eso es por esa falta de sentido. No le estamos dando el verdadero sentido que está ahí. Y por eso lo estamos haciendo retroceder a la etapa anterior y tratar de mantenerse. Entonces, es un problema cultural que tenemos que abordar. No un problema individual de cada uno. Ese es Hay fallo. algunos que se dedican a vegetar. ¿A vegetar? No sé, todo. ¿O no hacer nada? Sí, pues, se dejan estar. Sí, Pero si eso es lo que quieren hacer. sí. Es chiste, pero es una parte de la vida que Bueno, yo conocí a Son súper dientes. Pero puede ser feliz. Claro, son súper dientes. A mí me motiva el tema de la espiritualidad. No sé si será porque nos queda poco tiempo en este planeta, pero a mí me pasa que intento disfrutar más el presente a cada momento. Y agradecer y disfrutar el día a día. Y eso es para mí hoy, que no lo descubrí cuando en la primera vez. Ser generoso, que nos falta privacidad, que eso lo tendremos, yo creo que en la segunda mitad de la vida. Uno busca su propia felicidad en pequeños momentos, disfrutando, ya sea dándose un pequeño paseo, comiéndote algo rico, sin importar tanto las consecuencias. Y yo te separado, o sea, disfrutar también de la gimnasia algunos días. A mí lo que me gusta es el canto, por ejemplo, si me llena. Ya. Tengo practico aquí todos los días, perdón, una vez a la semana. Trata de superarme eso. O sea, en el fondo uno va tratando de superar algunas metas que se han ponido en la vida, que son distintas de cada uno. Cuando uno está con los hijos, tanto uno trabaja, se sacrifica por ellos. deja de ser uno. No dejan de ser uno. Pero es porque no No, voy a ser un poco de velocidad porque yo quiero seguir. Y una vez que se van, en el caso de ellos ya se fueron uno solo. Ahora yo les deseo lo mejor y que ellos sean felices a su modo. Y trato de seguir disfrutando mi vida y esperando que llegue lo mejor. Sin esperar mucho a veces a cambio de los demás. Sí, eso aprendido eso. Es una buena actitud y es difícil encontrar ese balance, yo creo, como entre preocuparse y soltar. Dar y entregar y esperar a cambio, no esperar mucho. A veces antes de chicos se esperaban mucho. Todavía le enseñan mucho. Sí. Pero no hay que dejar de esperarse. Es feliz, se da un mañana. Lamentablemente se aprende muy poco de la experiencia de otros. Muchas veces cada uno tiene que pegarse sus porrazos. No, lo he pegado yo mismo. Claro, Trato de aprender de mis propias experiencias. Sí. claro. No hay aprendizaje sin sacrificio. No siempre hay sacrificio. En el camino uno se da cuenta si hizo bien o no, y después puede tomar otro camino. Sí. No, siempre ahora me gusta de qué manera puedo entregar a los demás, a la sociedad, independiente de mi familia, porque es mi familia, crecimiento.
Toda mi experiencia de vida que he tenido. La cuestión siempre, ¿de qué manera puedo entregar lo que yo creo que ha sido bueno? Esa es la pregunta. Por eso hay que hacérsela y ver de qué manera. Uno tiene como una misión también. O sea, dentro de, como decían allá, yo pasé una etapa de la primera parte de la vida que uno lo dio todo por los hijos, por la familia, por todo, y llega un minuto y también empecé a vivir un poco para mí, porque yo vivo también, yo vivo sola, y en este ambiente de vida mayor nos da una oportunidad de conocer gente, de hacer actividades y de aprender algo nuevo y desarrollarse en esta etapa también. ¿Verdad? Y poder disfrutar de cosas que no lo pude hacer en la primera etapa de la vida. Yo creo que uno puede darle mucho a los demás escuchando, pero escuchando de verdad. Activamente escuchando. Porque la gente hoy en día, yo me he dado cuenta observando, cada día escucha menos. Con los teléfonos, cada día escucha menos. Y esa escucha activa donde uno de repente puede preguntar y la gente se va soltando, es impresionante. Cuando uno escucha y de repente pregunta y empatiza en el fondo. O sea, ya con la mirada uno puede empatizar. Sí. Y eso me he dado cuenta que uno así ayuda. Porque hablando de lo que a uno le pasa, se desahoga, o sea, se aligeran la carga muchas veces, la mayoría. Entonces, eso yo creo que es súper bueno. Y no buscando dar el consejo o yo haría esto, no, sino que solo lo que necesita la gente. Orejas. Yo creo que de hecho eso es parte de lo que tú estabas diciendo. Porque, al menos como yo lo veo ahí, el transmitir lo que uno quiere transmitir, cualquier experiencia por la que uno ya pasó y quizás ve que la otra persona está cayendo en lo mismo, infinitas cosas. Mucho que podría una persona querer transmitir. Yo creo que solo vale la pena si es que se escucha el mensaje. Claro. Porque si no, se cae mucho en repetir un mensaje que no está llegando a ningún lado. Y eso lo que hace, igual que en la ley del mercado, desvalorizar el producto. Claro. O sea, el mensaje pierde valor si yo lo repito y no le está llegando a la persona. Lamentable. Porque sería increíble que la gente escuchara cuando el mensaje es bueno y está dado de verdad, está dado de corazón, porque la persona sí quiere mejorar tu vida y ayudarte, que pasa mucho, pero si no hay oídos, lo mejor a veces quizás ahí es, por último, esperar a que haya más receptividad. Quizás la otra persona, cuando esté en otra etapa, en otro minuto, está un poquito más receptiva y ahí. Pero si no, se cae mucho en repetir y repetir un tema que por muy sabio que sea, si no le llega, termina siendo, se cierra mal la persona. Eso es lo que yo veo hoy, o lo que yo haría. Y el primer ejercicio, creo yo, es con tus nietos. Hay muchas ocasiones que uno se da cuenta que podía verlos cómo ayudar a hacer algo distinto, o no se te ocurrió esto, o por qué no estudiar juntos, que yo estoy en eso, porque no le gusta un ramo, pero hagámoslo juntos, hagámoslo con un cuento, hagámoslo, no sé, es tan difícil. ¿Y sabes qué más? Con algo que no es propio familiar, se puede hacer mucho a través de las fundaciones. Las fundaciones necesitan mucho tiempo para dar, para escuchar, para acompañar, para ver. Yo trabajo en una fundación hace 26 años. Pero la verdad también me gustaría, en este lado de la vida, que tengo mucha experiencia, por otro lado, acompañar a gente que realmente esté sola y que necesita conversar, que nadie la va a ver. Eso es algo que tengo yo en la mente. Sí.
Sí, la verdad es que yo creo que eso es un gran aporte, en especial porque la gente, hay mucha gente que le encantaría el nivel ¿cómo se llamaría? Como de aliento que necesitan las personas para lograr mucho y para mejorar mucho es muy poco en realidad. La gente no necesita tanto empuje, pero a veces nadie se los da y no los tienen en ninguna parte. Adulto mayor solo. Sí, Es muy triste. sí, Bueno, son parte de la familia, eso. también. La familia tiene que esa es la manera, sí. Perdona, vi una mano allá. Yo quería decir que a mí me parece que es muy difícil vivir en la segunda etapa de la vida, por lo que nos ha tocado vivir culturalmente y socialmente. La verdad es que hemos estado, todos estamos acá, viviendo una sociedad en que la productividad es el éxito. Entonces, cuando llegamos a una etapa que no es productiva, como se toma en general la palabra productivo o éxito, cuesta mucho. Entonces buscamos sucedáneos. Son puros sucedáneos Sí, de lo que realmente tendríamos como rol para interpretar en la sociedad. Entonces, me parece casi que todo debería ser una política pública. O sea, creo que hay que crear una mentalidad nueva para acoger y autoacogernos a nuestra segunda etapa, porque de verdad la segunda etapa es muy dificultosa globalmente, ¿verdad? En todos los países están preocupados, porque vamos a ser 20 años más puros adultos mayores, ¿no? Y no vamos a tener nada que hacer en la sociedad. ¿Me entiendes o no? sí, sí. Claro, cosas, amigos, los abuelos, pero realmente es el rol que tenemos. Yo te juro que lo veo súper poco claro y lo veo como un gran problema social, un gran problema de la humanidad. O sea, creo que es algo falta humanidad. No sé si se puede decir, podemos rescatar el anciano el anciano sabio, ya no está tampoco, los arquetipos. No, los arquetipos no desaparecen. Sí, el héroe está, pero el anciano de la tribu, pues, no sé, yo lo soy lo súper complejo y me encanta el tema. Es fascinante. Y los arquetipos no desaparecen. Lo que pasa es que de repente Sí, y hay confusión, entonces empiezan a ver, se desplazan unos arquetipos a lugares donde no deberían estar. Pero, y bueno, eso a veces puede terminar mal, porque cada arquetipo tiene sus dos lados. O sea, un viejo sabio por un lado puede tener una versión dogmática, rigidizada y tiránica por el otro lado. Entonces, a veces se pasa un lado por el otro. Mira, yo creo que nosotros, la generación nuestra, tenemos un tremendo hándicap en la parte tecnológica, en la parte digital, que nos sentimos súper frustrados, que tenemos que pedirle a los nietos, a los hijos que nos ayuden, en cosas simples. A pesar de haber tenido cada uno una profesión, haber ido a la universidad, somos analfabetos. Entonces, en la parte tecnológica, la parte Yo creo que, a digital. ver, discúlpeme, yo vivo en las dos etapas. Lo veo que mi mamá. Que tú a lo mejor eres más joven que yo. No más de Mi suegra decía que ciertas personas no se querían meter en la tecnología porque era un mecanismo de defensa emocional. No, sí, es muy ¿Por qué? difícil. Yo he tomado clases, cuando había clases de... Después formación de ¿Por qué? Hay que reaccionarse. Depende. Mi padre, por ejemplo, le decía a mi mamá, tenía su equipo de música, no se conoce si fue un partido de la mitad no se escucha. No sé, no, mi padre le decía a mi madre que no usara su equipo de música, por ejemplo, porque lo voy a echar a perder.
Entonces la trataba de minimizarlo a eso. Y ella se sentía disminuida. Entonces, pues, cuando llegaron otros equipos tecnológicos, no se querían meter porque tenía el monstruo que le decía al lado que lo vas a echar a perder. O algo así, no sé, pero la tecnología también tiene algo de... Hay una parte que no es tan buena porque no nos vemos las caras, no se ve la sensación. O sea, siempre O sea, persona. que como cualquier herramienta, es una herramienta, ¿no? Sí, y como cualquier herramienta, o sea, depende de cómo se ocupa. La municipalidad evita curar todos sus problemas en una aplicación. No quieren enfrentar ni mirar a la cara, por ejemplo, los problemas que hay en las calles. La alcantarilla está tapada, yo se lo he dicho varias veces, el arreglo de calle tiene que pensarlo con la aplicación. Yo quiero hablar con alguien. Sí. Tiene con una aplicación, y he venido acá, donde contestan los teléfonos, he venido para acá, yo quiero a la antigua, yo quiero que me arregle, que me diga a ver, una persona. No, que ellos no atienden el público, entonces te han podido encontrar por cosas. Oye, que también el avance tecnológico. Yo creo que uno no puede controlar ciertas cosas que están sucediendo en el mundo. Y lo vives por lo mejor posible, o vives como un mercado. Porque de verdad, o sea, yo creo que La cosa va para allá. ¿Sabes que el tema tecnológico en todo caso, en los últimos 100 años la tecnología ha avanzado más que en los 500 anteriores o en los 1000 anteriores, no sé. Así que bueno, yo creo que estamos en la hora, ¿no? Sí. No sé ni qué hora es. 7, Son las 7. Ah, chuta. Bueno, nos pasamos. Pero un gusto verlo acá.